vamos dando ya la bienvenida a todos los que estáis ya conectados, para que no sintáis como en tierra de nadie. Y bueno, lo que estáis viendo de momento es la publicación de Padres y Colegios, que es, digamos, la organizadora o la iniciativa, digamos, que ha surgido de aquí, ¿no?, para este webinar de hoy. Yo casi ya aprovecho y así, por no perder más tiempo, bueno, mi nombre es Borja Beriain, por ahí está también Adrián Cordellat y Cristina, que es la persona que va a impartir el webinar. Bueno, deciros a todos que, bueno, yo llevo ya unos años trabajando aquí en Padres y Colegios, y la iniciativa que hemos tenido es precisamente, pues viendo el panorama que estamos viviendo todos, ¿no?, en fin, estos duros momentos, pues también intentar ver cómo desde el punto de vista de la educación emocional podemos atajar, pues, esos sentimientos a lo mejor de frustración, tristeza y sobre todo miedo. Hoy vamos a hablar bastante de miedo en momentos de confinamiento, ¿no? Para lo cual, bueno, pues vamos a conocer hoy algunas pautas y demás para llevar este hecho insólito, ¿no?, que todos estamos viviendo. Dadme un segundo porque quiero rescatar la presentación que yo me había preparado aquí. Vamos a ver. Sí, aquí estamos. Bueno, pues lo dicho, sin más dilación, este webinar, quien lo va a impartir es Cristina Gutiérrez Lestón, que ella es directora de la Granja Ability Trainer Center, y va a arrancar el webinario hablando, pues, sobre la emoción del miedo, ¿no?, esto último que he dicho, ¿no?, en estos días de confinamiento, cómo nos afecta, cómo se lo trasladamos a nuestros hijos, porque es un webinar dirigido a familias, a padres, a madres, y sobre todo cómo les afecta a los más pequeños, ¿no?, que están en casa, ¿no?, desde que se cerraron los centros educativos, los colegios y todo eso, ¿no? Y a partir de este punto de partida, Cristina, pues, nos va a explicar cómo nos puede ayudar la educación emocional a combatir ese miedo. Como decía, va a ofrecer pautas para que los padres gestionen esta situación y en estos días de confinamiento, ¿no?, un poquito intenso para todos, ¿verdad? Y, en fin, yo ya casi sin más dilación y viendo que ya son las 8:35 y que tenemos ya a bastantes personas conectadas, voy a darle ya la palabra a Cristina para que ella empiece. Bueno, simplemente, perdóname, Cristina, antes contaros a todos que la dinámica será que ella va a dar su speech, sus explicaciones durante una primera media hora, 40 minutos, y si os parece vamos a dejar las preguntas para el final de la sesión. Todos disponéis de un micro, que os los vamos a mutear prácticamente a todos, pero cuando lleguemos a ese momento de preguntas, vosotros dándole al botón podéis activar el micrófono o utilizar el chat, que a lo mejor es más cómodo para no convertir esto en un universo de voces, ¿no?, por así decirlo. O levantar la mano, que también es muy útil en la herramienta. Así que nada, dicho esto, Cristina, te cedo el testigo. Pues buenas tardes a todos y a todas, chicos, chicas. Aquí estamos todos juntos, creo que más juntos que nunca en estas circunstancias y la verdad es que después de 20 días pues ya sabemos un poco de qué va la historia y ya sabemos cómo nos sentimos y toda esa especie de tormenta emocional que nos está invadiendo, ¿no?, a todos y a todas prácticamente cada día, no solo a nosotros sino también a nuestros niños y niñas. Voy a centrarme sobre todo ahora, esto es la primera media parte, en la emoción del miedo, pero luego vosotros podéis, por supuesto, consultarme de todo aquello que os apetezca o tengáis ganas, necesidad de compartir. Intentéis poder hablaros de lo que queráis, autoestima, confianza, seguridad, gestión de la frustración, de todo aquello que no habrá tiempo para todos, lo sé. Si queréis hacer otro más adelante, yo no tengo ningún problema. Y también al final también os invitaré a que desde también de la granja estamos haciendo acciones gratuitas para ayudar a todas aquellas familias que, pues bueno, que se sienten un poco desbordadas ante la situación y bueno, primero deciros que no pasa nada, que todas estas emociones son naturales. El otro día una mamá me decía, es que me siento fatal porque veo por las redes sociales todo el mundo fantástico, haciendo juegos fantásticos con sus hijos, como si todo fuera feliz, ¿no? Y yo pues no me siento así y me cuesta, ¿no? Me cuesta y pues eso,
no nos dé vergüenza, no pasa nada sentir emociones negativas. De hecho, si alguien no siente miedo, pues a lo mejor el extraño, el raro es él, ¿no? Así que vamos a hablar un poco para entender. Yo creo que es muy difícil gestionar aquello que no tienes ni idea, ¿no? Y yo creo que hemos crecido, sobre todo nuestra generación, o la vuestra, sois más jóvenes que yo, pues bueno, muy centrados en conceptos, en saber inglés, matemáticas, lengua, y es importante saber todo lo que podemos del mundo en el cual vivimos, por supuesto que sí, pero cuando tenemos un problema de verdad, no solo ahora, sino un problema con tu pareja, con tu hijo adolescente, un problema en el trabajo, ostras, ¿de qué nos sirve saber que París es capital de Francia, ¿no? Bueno, ahora nos ha abrumado a nivel emocional todas las circunstancias que estemos viviendo, con lo cual sentir miedo es pues, más natural que nunca, ¿no? Pero voy a empezar, me he dividido un poco, ¿no? Este speech inicial hablando del miedo, qué es el miedo, para qué sirve y cómo podemos afrontarlo. Después también, cómo no trasladar, la pregunta que me hacen muchos padres estos días es cómo no trasladar mis miedos a mis hijos y cómo les afectará, la pregunta, ¿no? Les va a traumar. Y por último, ¿qué podemos hacer, ¿no? Aunque el qué podemos hacer os lo vaya a ir diciendo a medida que vaya hablando. Si tenéis alguna duda, os lo escribís, lo apuntáis y aclaro aquello que... Porque cuando yo me lo sé y lo he repetido tantas veces, muchas veces doy por sentado que entendéis o que es... Aquello que yo explico ya sabéis de qué va, ¿no? Entonces a lo mejor me cuesta un poco. Así que os lo apuntáis y intentaré pues aclarar todas aquellas dudas que necesitéis, ¿vale? Empiezo pues, ¿qué es el miedo? Bueno, los miedos, como todas las emociones, no sé si lo sabéis, pero todos los humanos sentimos emociones. Las emociones básicas son miedo, son rabia, son tristeza, son alegría y luego hay discusiones entre diferentes autores si la quinta es asco y sorpresa, en fin, es igual, más o menos estas son las emociones básicas, ¿no? Y lo voy a intentar hacer todo muy fácil para irnos siempre a esas emociones básicas para que se entienda. Lo que busco mucho es que haya un cambio de mirada, ¿no? De entender no solo a los hijos y a las hijas, sino también de entenderte a ti mismo y entender a tu pareja o las personas, compañeros del trabajo. Es un poco porque lo bueno de la educación emocional es que cuando entiendo el miedo lo entiendo en todas, y me sirve para mí, para mi trabajo o para mi vida en general, ¿vale? El miedo es una emoción primaria, como he dicho, quiere decir que cuando digo emoción primaria significa que es una emoción que sentimos todos los humanos, ¿vale? Si alguien me dice yo no, digo no es verdad, todos sentimos, y si no nos vamos a la universidad a estudiar su caso. ¿Para qué sirve el miedo? ¿Por qué todos los humanos sentimos miedo? Además de para sobrevivir, como todas las emociones que sentimos, el miedo nos sirve, es el que se encarga, es el responsable de apartarnos del peligro, ¿sí? Sea este peligro, atención, real o imaginario. De hecho, dicen que el 93% de los miedos que sentimos no pasarán nunca. Y esta es una buena herramienta cuando a veces dices, ay, ¿y si al niño le pasa esto? ¿Y si al niño le pasa lo otro? ¿Cuántas veces nos ha preocupado algo de nuestro hijo y al final no le ha pasado? ¿Os ha pasado alguna vez? Pues un poco eso a mí me sirve, por ejemplo, yo lo utilizo cuando por algún motivo, no sé, estoy preocupada, pienso, venga, si total, el 93% de los miedos que sientes no van a pasar nunca, ¿sí? ¿Qué más se encarga? Para apartarnos del peligro, lo que hace, sea real o imaginario, el miedo lo que hace es hacernos hacer, atención, esto es importante, nos hace hacer la peor interpretación posible. Es aquello de aquello que dices, ves pasar a una persona y las chicas esto lo hacemos mucho, uy, me ha mirado mal, ¿no? Pues hago la peor interpretación posible, sea real o sea imaginaria. El miedo es una emoción, de hecho, de las emociones que tenemos los humanos, es la más potente de todas. Por supuesto, ¿por qué? Porque es la que nos aparta del peligro, y si me aparta del peligro, lo que significa es que como especie vamos a sobrevivir. ¿Qué más? El miedo, además de muy potente, lo que hace es que nos paraliza. Es decir, lo habéis sentido alguna vez, cuando te viene mucho miedo, a veces pues te sientes que casi no puedes a veces ni hablar. ¿Sí? ¿Os ha pasado alguna vez que realmente nos quedamos paralizados? El miedo además es contagioso, quiere decir que si yo siento miedo, se lo voy a contagiar a las personas que me rodean, sean mis amigos, sean mis hijos, sean los abuelos, sean las personas, compañeros del trabajo. El miedo es contagioso, de hecho, como todas las emociones. Cuando yo, por ejemplo, río, normalmente la risa o la alegría también se contagia. Si tú estás hablando con una persona y te sonríe, tú automáticamente, sin querer, vas a sonreír, ¿vale? Las emociones son contagiosas.
Y otra cosa muy importante del miedo, que el miedo es una emoción invasiva. Es decir, que cada vez se hace más grande dentro de ti. Por ejemplo, hay niños que les da miedo los gatos cuando son pequeños. Si yo no hago nada con ese miedo, al final el miedo a los gatos acaba siendo miedo a los gatos, miedo a los perros, miedo a todos los animales, ¿vale? Y al final son esos niños de 13, 14, 15 años que dicen es que me da miedo a todos los animales. Atención, porque ahí es donde nosotros hemos de hacer alguna cosa. Es decir, es natural sentir miedo, pero lo que no es natural es sentir miedo a cosas pues que nos vamos a encontrar por la calle. Yo tenga, por ejemplo, miedo, no sé, a tirarme por un paracaídas, no pasa nada, no es una obligación, a no ser que quieras ser militar, en principio no debe haber ningún problema, pero que te da miedo la oscuridad, que te da miedo los perros, que te da miedo algo que es el día a día, ahí sí que los padres podemos hacer un montón de cosas y además muy fáciles de hacer para que los niños superen ese miedo. ¿Y cómo lo hago para afrontar ese miedo? Mira, todos tenemos algo dentro para superar el miedo. De hecho, cuando nacimos con ese miedo, estamos diseñados para tener el miedo, pero también estamos diseñados para sacar algo que todos tenemos, que es para superar ese miedo, y se llama valentía. La valentía es una actitud, un comportamiento que también, pues, por supuesto, tenemos todos. Y aunque yo no lo saque a pasear últimamente, recordemos que siempre tenemos el miedo en los bolsillos del pantalón. Simplemente a veces hemos de sacarlo. A veces nos cuesta sacarlo, a veces además estamos muy ocupados arriba y abajo todo el día y no somos conscientes, ¿no? de lo que sentimos ni de qué podemos o qué tenemos delante para poder afrontarlo. ¿Cómo afrontamos el miedo? Mirad, yo os explico cómo lo hago con los niños en la granja, a ver si os sirve, para que también podáis hacerlo así con vuestros hijos y vuestras hijas o vuestros alumnos, si hay profesores en este chat. Yo recuerdo, yo siempre digo que el miedo, para que los niños lo entiendan, es falta de información. Es decir, porque me falta toda la información o porque me falta una parte de esa información, ¿sí? Nos da miedo el COVID, el coronavirus, ¿por qué? Porque me falta una parte de esa información. Yo no sé si acabaré infectado, yo no sé si pasará algo en mi familia, yo no sé si la repercusión económica me va a afectar o no, ¿vale? El miedo es de una parte de información y me falta la otra. Sí, el coronavirus es muy peligroso, pero también no es peligroso para un tanto por ciento muy alto de la población que también está infectada. Así que depende de la parte de información que tengo, pues me va a dar más miedo o menos miedo. Entonces, ¿qué invito a hacer yo con los niños? Yo os pongo el ejemplo que me pasó con una niña que se llama Alba. Ella tenía 4 años y íbamos por la granja íbamos a montar a caballo y yo iba de la mano con ella, pero tenía 12 niños más, íbamos hablando y de repente la niña, cuando vio que nos acercábamos a los caballos, me dijo, me da miedo los caballos porque mi mamá me dice que son peligrosos. Y dije, ah, sí. Y lo que hice fue concretar el miedo. Os explico cómo. Porque cuando concreto el miedo lo hago cada vez más pequeño. Entonces, ¿cómo concreto el miedo? Yo le pregunté. Es lo que os decía, es muy fácil hacer educación emocional. Iba con 12 niños, pensar que desde donde nosotros hacemos educación emocional, tener en cuenta que nosotros trabajamos en la trinchera, es decir, donde todo te salpica, ¿no? Donde lo que pasa, y te espabilas o te espabilas, porque con los niños no hay más opciones, ¿no? Y que cuando tú tienes que trabajar no tienes un niño solo, tienes todo el grupo, la clase o media clase, ¿no? Así que pues yo iba caminando y le dije, ah, sí, te da miedo los caballos. Y yo le pregunté, ¿y qué concretamente de los caballos te da miedo? La niña me miró y me dijo, la boca. Y yo le pregunté, entonces, ¿a ti no te dan miedo los caballos? Lo que te da miedo es la boca del caballo. Y dice, sí. He hecho el miedo grande a un caballo a solo la boca del caballo. Contra más pequeño, más fácil afrontarlo. Así que, ¿qué hice? Me acerqué al caballo, en este caso, con área de seguridad. Es decir, yo me pongo en medio. En este caso, como tenía 4 años, la cogí en brazos. Pero si el niño tiene 12, evidentemente no puedo coger los brazos porque no tengo fuerza, así que me pongo en medio. Pero como le daba miedo la boca del caballo, me acerqué al caballo por detrás y por el lomo. Entonces, yo estaba, la niña aquí, el caballo detrás y yo en medio. Y así que cuando me acerqué al caballo, le dije, tócalo. Le daba un poco de miedo, hizo con el dedito, cuando vio que no se movía y no veía la boca, lo tocó, nada, tardó 3 segundos, muy bien. Lo tocó y me dijo, oh, qué suave, oh, está calentito. Y dijo, oh, la piel brilla, ese día hacía sol, ¿no? ¿Qué he hecho? Le he dado información.
una parte de información que no tenía. Sí, es cierto, los caballos, como dice su mamá, pueden ser peligrosos, claro que sí, pero los caballos también son calentitos, son suaves y la piel brilla. Así que cuando vi que estaba tranquila, me acerqué al lomo hasta que llegué a la crin. La crin es el pelo del lateral que tiene el caballo en la cabeza. Y ahí vi que se me puso tensa y pensé, vale, muy bien. Y hasta ya hemos hecho el primer paso. Ya le he dado una parte de la información que la niña no tenía. Porque el miedo se afronta con información. ¿Me dan miedo las abejas? Vale, pues vamos a ver, no sé, en internet cómo abejas, un cuento de abejas. O, por ejemplo, me da miedo los perros. Una manera muy fácil, pues empiezo a ver libros, cuentos de perros, una película de perros, luego me voy a una protectora de animales a ver si tienen algún cachorrito y que pueda tocar un cachorrito pequeñito. Y así poco a poco lo voy afrontando. Eso es lo importante, poder afrontar los miedos. ¿Y cómo lo afronto? Con la valentía. Recuerdo otro caso, Sergio, un niño de 9 años, majísimo, que estábamos el primer día ahí con los caballos y le vi como un poco triste y me acerqué y le dije, ¿qué te pasa? Y me dice que soy el único cobarde de mi clase. Me quedé, digo, ¿y por qué? Dice, porque soy el único niño al que le da miedo subir a caballo. Sonreí porque nosotros los educadores emocionales miramos, vemos, pero no damos la solución la de buscar el niño. La educación emocional empieza por ti mismo, por entender tú qué te pasa para poder así ayudar a los demás a que acompañarlos, a que lo entiendan, sea tu hijo, sea tu alumno, o sea un compañero, o sea tu pareja, sea quien sea. Así que yo sabía que a través de las actividades que hacemos, pues acabaría entendiendo, ¿no?, lo que tenía que entender. El tercer día me acuerdo que pasaba por delante de la oficina, que es donde tenemos el picadero redondo de los caballos, y estaba Sergio subido encima, ¿no? Así que, ostras, me paré, porque hay muchos niños que lo consiguen, pero hay niños que a lo mejor no. Y ahí hemos de aprender a tolerar la frustración. Igual necesita un poco más de tiempo. No todos los niños son iguales y no pasa nada. Eso es lo importante, no pasa nada. Así que me acuerdo que lo vi, me paré y entonces cuando bajó se vino corriendo y me dice, ya lo entiendo, Cristina. Yo lo miré y le dije, ¿el qué has entendido? Dice que ser valiente no es no tener miedo. Ser valiente es tener miedo y hacerlo. Pues como Sergio se atrevió a subir a caballo, nosotros ahora tenemos la oportunidad, padres, madres, profesionales de nuestros respectivos trabajos como educadores o profesores, los que lo somos, de afrontar ese miedo, porque de ser valientes porque precisamente nos da miedo. Ahora tenemos la oportunidad de ser todos súper valientes, así que un poco os invito a aprovecharlo, ¿no? ¿Cómo? Haciendo cada vez más pequeño el miedo. ¿Qué me da miedo el coronavirus? Infectarme. Entonces no te da miedo la pandemia, te da miedo infectarte a ti. ¿Qué te da miedo infectarme? Pues que me ahogue, que no salga, vale. Entonces no te da miedo infectarte. Te da miedo te ahogues o que puedas coger la neumonía que produce el coronavirus. Fijaros que cada vez hago más pequeño y entonces salgo a la calle de una manera diferente que cuando, por ejemplo, recuerdo los primeros días que todo el mundo llenaba un montón el carro, ¿no? Y me hizo con el papel de váter, ¿os acordáis, no? Quien llenaba los carros no era esa señora que empujaba el carrito. El que llenaba el carro era el miedo de ese señor o de esa señora que llenaba el carrito. Y ahí es cuando podemos entender a esas personas y no enfadarnos, ¿no? Porque entonces encima lo vemos y piensas, pero este tío de qué va. Y ahí es cuando me entra la rabia, porque lo veo como una injusticia, ¿no? Porque me quedo yo sin papel. Pero en realidad esa persona no es ella la que está actuando, su comportamiento es absolutamente su miedo. El miedo lo ha conquistado completamente. ¿Cuántos compañeros tenemos? ¿Cuántas personas familiares tenemos a nuestro alrededor en el que el miedo los ha invadido, los ha conquistado completamente? Y ya no soy Cristina, es el miedo de Cristina quien habla cada día, quien coge el teléfono o quien hace una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, creo que entender el miedo cuando es tan invasivo como lo está haciendo en estos momentos, creo que para mí al menos ha sido vital el poder entenderlo. ¿Vale? Un poquito eso, creo que entrenar nuestra valentía ahora es la oportunidad que tenemos todos, pues de tener que entrenarlo porque no tenemos más remedio, ¿no? Y o lo aprovechamos o no lo aprovechamos, porque se trata básicamente de eso, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad de ser valiente y bueno, a mí me gustaría aprovecharlo, al menos yo, para que mis hijos lo aprendan, ¿no? Porque esto es un 2 en 1, es lo bueno de la educación emocional, que cuando aprendo algo en mí misma, luego lo puedo llevar a todas las áreas y además porque me ayuda a entender muchísimo más a las personas que me rodean y a no enfadarme tanto, ni a estar tan susceptible, ni que todo me moleste, ¿sabéis? Porque eso también nos pasa. Y la susceptibilidad también es una emoción potente. Me preguntan, ¿cómo no traslado a mis hijos el miedo? Pues bueno, como he dicho,
Si tú tienes miedo es muy difícil no trasladarlo a tus hijos porque es contagioso. Es que aunque no quieras, aunque disimules, el miedo se contagia. De hecho, ¿cuántas veces cuando vuestra mamá, cuando erais pequeños, veíais que se asustaba y tenía miedo, aunque dijera no, no pasa nada, pero con la cara que hacía tú ya te habías asustado, ya sabías que sí que algo pasaba? ¿Os ha pasado alguna vez? No sé si alguna vez, o, pues un poco ahora es al revés. Entonces diréis, vale, entonces, ¿qué puedo hacer? Lo primero, ser consciente de que siento miedo, porque si no soy consciente, eso se llama la conciencia emocional, si yo no soy consciente de esa emoción que siento, en este caso el miedo, yo no voy a poder hacer el segundo paso, que es regularlo. Así que regular el miedo es cuando siento el miedo, yo no puedo evitar que me entres, las emociones son, lo que sientes lo sientes, y depende de los centésimas de segundos que tardes en regular, eres capaz o no de regular ese miedo con más tiempo o menos tiempo, ¿vale? Normalmente las personas entrenadas las más entrenadas pueden regular en centésimas, creo que son 30 microsegundos lo que tardas en conquistar, en regular ese miedo. Es el, noto que me entra y pienso, ostras, no, es el miedo, ¿qué hago? Eso que estoy haciendo es la peor interpretación posible, es real, es imaginaria, es un poco todo ese proceso lo que nos ayuda. Si yo consigo hacer eso, puedo trasladarlo a nuestros hijos. Y si mi hijo me dice, ¿te da miedo lo que está pasando? Decirle, sí, claro que me da miedo, pero también soy valiente y la valentía me ayuda a regular ese miedo que siento. Eso es una manera de ser sincero, de ser honestos con nuestros niños y no decirles, no, no pasa nada, porque si yo niego lo que siento, no lo estoy enseñando, no estoy aprovechando estas circunstancias pues para que ellos también aprendan una importante lección, que seguramente cuando vuelva a la normalidad, porque va a volver y de aquí un mes o dos va a volver y de aquí un año seguramente quedará como un mal sueño, no como un mal recuerdo, pues nos sirva para algo al menos que sea importante, porque si en esta dificultad somos capaces de regularlo y hacer cosas interesantes con esas emociones que sentimos, algo que nos nutra, que nos haga mejores, más fuertes y más potentes, luego nos servirá en cualquier momento de nuestra vida, porque lo que nos está pasando es suficientemente peligroso, grave y para que nos afecte, ¿no? Así que yo invito a eso, a regularlo. Luego también a veces me dicen, ¿y cómo afectará? A mi niño se va a traumar. Yo siempre digo, a ver, lo que trauma no es tener miedo, porque es una emoción natural. Lo que trauma es no sentirme capaz de superar un miedo. Lo que trauma no es que tu hijo tenga miedo, es que a mí me da terror que mi hijo sienta miedo. Es que no puedes evitarlo porque es una emoción natural, como todas las emociones que sentimos. Simplemente déjala, no pasa nada y hablemos del miedo. Hablemos, sí, ahora te está paralizando porque el miedo paraliza. Ostras, ahora te está haciendo la peor interpretación posible. ¿Te das cuenta de que eso te está pasando en este instante? Y eso, poner conciencia a esa emoción, a ese miedo, pues es lo que nos va a ayudar a poder regularlo y que podamos hacer algo y sentirnos orgullosos con aquello que hacemos. Como ejemplo de qué trauma, pues recuerdo unos padres que me decían que a mi niño le dan miedo los perros y todos los animales, y cuando bajaba a la calle, pues el niño siempre iba asustado, pues por si venía un perro, ¿no? Entonces, imaginaros vuestra vida de bajar a la calle y estar atento cuando vas caminando por la calle, porque claro, no puedes ir tranquilo por si viene un perro por la acera, ¿no? Y te tienes que cambiar de acera. Ostras, es tan fácil afrontarlo. Yo lo hago con perros, con abejas, con todo. Lo hago un montón de veces con los niños y os juro que todos, niños de 3 años, hasta chicos de 18, todos lo afrontan, no pasa nada. Lo que pasa es que nadie pensó que podría. Creo que hemos de confiar muchísimo más en nuestros hijos porque, de verdad, tengo 18.000 cada año y son brutales, son absolutamente fascinantes, son súper valientes cuando se dan cuenta de que lo son. Recuerdo a Iván, un niño de 7 años, que me dijo, ostras, soy valiente y no lo sabía. ¿Cuántos de nosotros somos valientes y no lo sabemos? Es muy importante a los 7. Ojalá lo hubiera sabido a los 4, pero más vale a los 7 que a los 10. Y más vale a los 10 que nunca, ¿no? Y seamos nosotros los primeros, los padres, que les decimos a nuestros hijos, eres valiente, pruébalo, hazlo, que ya verás cómo puedes hacerlo y superar ese miedo, ese temor que sientes. Además nos hace sentir mucho más fuertes y orgullosos. Y la última pregunta que me hacen es ¿qué podemos hacer? ¿No? Por un lado, lo que os decía, hablar con naturalidad de lo que sentimos, incluido las emociones negativas, rabia, decepción, frustración, celos,
Hablemos de lo que sentimos. Todas las emociones sirven para algo positivo. Los celos, la envidia, tienen algo que nos sirve para algo bueno. Y estos días en casa, pues yo os propongo pues, que entrenéis la valentía con vuestros niños, ¿no? Que los niños sean autónomos y se sientan útiles es un amigo de la valentía y un enemigo del miedo, de ser niños miedosos. Por eso siempre digo que la sobreprotección, que sobreproteger es desproteger. Es decir, estar nosotros constantemente encima y hacerles todo lo que ellos en realidad podrían hacer, lo que hago es, pues eso, hacerle creer algo que hacemos constantemente e inconscientemente, es decirle, lo hago yo porque tú no puedes. Cada vez que soy yo el que discuto la nota de un examen con su profesor de la ESO, le estoy diciendo, ya lo hago yo porque tú no puedes. Cada vez que le llevo la mochila, ya lo hago yo porque ya la llevo yo porque tú no puedes. Cada vez que soy yo el que le miro los deberes del cole por el WhatsApp, lo que estoy diciendo es, ya lo hago yo porque tú no eres capaz. Y el niño al final se lo cree. Y no solo no eres capaz, sino además te estoy entrenando, porque siempre estamos entrenando a nuestros hijos. Es el título de mi primer libro, Entrénalo para la vida, ¿no? Cuando le llevo la mochila, lo estoy entrenando en la dependencia, en la falta de autonomía. Cuando le hago los deberes o le busco los deberes, lo estoy entrenando en la irresponsabilidad. Siempre estamos entrenando o en la responsabilidad o en la irresponsabilidad. Vosotros decidís qué queráis. Siempre, muchas veces me dicen, ya Cristina, pero estamos tan ocupados, me lo decían antes, ahora en confinamiento, bueno, también estamos ocupados porque todo lo que tenemos que hacer con los niños cada día, no sé si estamos más estresados que antes, pero es cierto, estamos todos muy ocupados, pero precisamente por eso, porque estamos todos tan ocupados, ¿por qué no buscamos de ese tiempo que nos queda, el poco tiempo que nos queda para hacer aquello que es vital, ¿no? para nuestros hijos, como es entrenarlos en todas aquellas habilidades que queremos que tengan para su vida, para caminar por su vida de una manera más segura. Hablo de la empatía, que nos ayuda a entendernos con los demás. Hablo de, no sé, la autoestima para quererte a ti mismo, aunque en ese momento tus amiguitos no lo hagan. Hablo de la autonomía para poder hacer las cosas que tú crees que has de hacer y saber decir no. O hablo del trabajo en equipo, o hablo de la fortaleza interior, que es aquella que en realidad nos ayuda, es la que todos queremos para nosotros y para nuestros hijos, porque es la que nos ayuda a levantarnos cada vez que nos caemos. Así que, ¿cómo hacerlo en casa? Bueno, yo os invito a que, pues si se puede hacer el bocadillo, con 5 años niño se puede hacer un bocadillo, no le des un cuchillo que corte mucho. Y cada vez pongámosle cosas más difíciles, retos difíciles. Ahora te encargas tú de hacer la ensalada. ¿Y por qué no? Hagamos un bistec. Y ya el sumo del peligro es hacer el huevo frito. Yo me acuerdo el miedo, el terror que a mí me daba hacer un bistec porque me salpicaba el aceite. ¿No os ha pasado a vosotros que lo hacíais así? Pues que haga el bistec y que vea que las piquitas de aceite al final, si al final no quema, no pasa nada. Y entonces dile, ¿no ves? Eres mucho más grande que tus miedos, eres valiente. Has conquistado tus miedos. Y luego ya el sumón de la valentía es hacer un huevo frito, que eso sí que salpica y eso han de ser un poquito más mayores, pero si pueden hacer un huevo frito, pues pueden hacer superar o decir no a un compañero de clase. No sé si un poco con lo que quiero decir con este mensaje es que la educación emocional nos ayuda a que todas esas emociones positivas o negativas que sentimos, ya sé que en estos días las emociones negativas nos han invadido bastante y son como muy, muy potentes, pero también hay positivas que podemos ser generadores de emociones positivas. Es decir, si yo, por ejemplo, os pregunto, si yo esta mañana hubiera entrado en vuestra casa, ¿a qué emoción habría olido? Habría olido a frustración, ansiedad, impaciencia, agobio, estrés, desilusión, desánimo, o habría olido a alegría, a paciencia, a tranquilidad, a serenidad, a calma. ¿A qué habría olido? No sé vosotros lo que, en todo caso, estaría bien apuntaros en un papel a que, si hubiera venido esta mañana a vuestra casa, qué emoción, a qué olor habría olido, a qué emoción habría olido vuestra casa y a qué emoción te gustaría que oliera, entendiendo que a lo mejor en estos momentos sentir mucha alegría, pues bueno, no va a ser a lo mejor natural, ¿no? Porque nos va a costar a todos un poco, sobre todo si tenemos pérdidas cerca, ¿no? Pero sí que a lo mejor la calma, la serenidad, la tranquilidad, pues puede ser alguna. Entonces, si habéis puesto una y la que os gustaría pues es diferente, pues mirad qué podemos hacer nosotros para que esa emoción que nos gustaría que hiciera el olor nuestra casa, pues pasara más
se repitiera un poquito más, ¿no? Y tener claro que, al fin y al cabo, la verdad es esta, somos nosotros los únicos responsables de a qué emoción queremos que huela nuestra persona, nosotros mismos, ¿no? Pero si yo quiero que en calma, que mi casa huela a calma, si yo entro estresada y estoy agobiada y voy diciendo a todo el mundo que ordenen, pues a lo mejor eso no va a pasar, a no ser que haga un plan y que me organice, haga una estrategia para que entre todos pues, podamos conseguir que esa emoción es la que entre todos queremos que, bueno, haga olor nuestra casa y hacer cositas para que la madre no se agobie, el padre tampoco, el niño tampoco y la niña tampoco, o los hijos y las hijas. Pues hasta aquí un poco mi exposición y ahora si queréis abrimos las preguntas y por un poco el objetivo de mi charla es que todos somos capaces de gestionar lo que sentimos y para evitar que lo que sentimos nos gestione a nosotros y que todos tenemos también permiso para sentir todas las emociones negativas, también no nos hemos de sentir culpables porque lo importante no es lo que sientes, sino qué haces con aquello que sientes. Muchas gracias. Cristina, muchísimas gracias. Retomo aquí un momentín el testigo. Lo primero me preguntaban por chat si disponías de alguna presentación o algo, porque no la hemos estado viendo. No sé si tenías un PowerPoint o similar. No. O sea, simplemente nos has... Vale. Bueno, dicho eso, empieza el turno de preguntas. Yo creo que para hacerlo más organizado existe un chat y os propongo que vayáis lanzando vuestras preguntas en el chat. Nosotros lo vamos viendo y os lo vamos contestando. De hecho, ya tenemos la primera. No sé si tú lo puedes ver, Cristina. No. Ábrete la pantallita del chat. Si no, ¿Dónde está? Justo abajo, donde te pone chatear, ahí lo tienes. Si no, dímela, no la veo. Si no, te las voy cantando yo por ahora hasta que... Cántamelas. Uy, no sé qué he hecho. Bueno, la primera pregunta de José María de Moya dice: ¿cómo organizarías el tiempo de los hijos un día cualquiera de confinamiento? ¿O cómo gestionar esas discusiones y peleas inevitables después de tantos días de convivencia intensa? ¿Cómo se llama? ¿Quién me la pregunta? José María. José María, ¿cómo gestionar? A ver, mira, yo después de... Mira, la primera semana era la sorpresa, muchos niños esa sorpresa, estar una semana en casa con los papás es wow, fiesta, ¿no? Entonces era un poco, pues bueno, un poco todos lo estamos situando. La semana pasada ya fue en el que estábamos ya todos un poco más situados y ya vimos que teníamos que empezar a hacer cosas distintas, ¿no? Poner límites más claros, todo era un poco después del caos en el sentido de hacer las cosas muy distintas a como estábamos acostumbrados. ¿Vale? Entonces ahora ya vemos que esto va para más tiempo y así que empieza esta semana a lo mejor nos invade un poco el agobio y la desilusión o el desánimo, ¿no? A ver, yo creo que es muy importante hacer rutinas, hacer una planificación. Yo invito a que la planificación no la haga el papá y la mamá, que la hagamos juntos y que los niños digan que les apetece. Pues yo quiero un rato para jugar, yo quiero un rato para hacer pasteles, yo quiero un rato para que cada uno, que la madre diga yo quiero un rato para estar sola, tranquila, o que el papá y la mamá digan pues nosotros queremos un rato para estar juntos y hacer de novios, que cada uno diga lo que necesita desde la tranquilidad, ¿eh? Y entonces poner toda la lista de deseos que queremos y cómo lo podemos hacer. Pues mira, papá y mamá juntos, pues como son pequeños esos niños, pues solo podrá ser el martes y jueves a las 9 de la noche, ¿vale? Pues, pero ese día el niño y los niños saben que a las 9 de la noche nos vamos a ir a dormir temprano porque el papá y la mami van a hacer de novios, por ejemplo, ¿no? Y ahí es cuando puedes hacer de novios y hacer un poquito una cenita con una copita de vino y bueno, y hacer una cena un poquito especial, ¿no? Para al menos que la relación de pareja no se nos estropee, porque, bueno, estamos todos un poco, ¿no? A veces si yo no estoy bien porque estoy agobiada, pues es difícil que lo esté con los demás, ¿no? Yo invito, por un lado, a hacer esto. Y luego otra que estoy organizando, que luego Borja y Adrián, si queréis, porque aún lo estoy haciendo, es ese planning que todos tenemos el día lunes a las 10 deberes o teletrabajo, aquello que a las 11 no sé qué, a las 12 danza o zumba, todo aquello que nos estamos montando. Yo invito para que todo esto va a tener consecuencias emocionales, yo no os voy a engañar, las va a tener, ¿vale? Entonces, para que eso se minimice, es muy importante hacer el máximo de cosas relacionadas con lo que sentimos, de que no quede como una botella tapada y que se quede ahí toda la porquería dentro, ¿sabéis?
el que podamos ir sacando todo aquello que sentimos bueno, y que podamos yéndolo un poco digiriendo, ¿no? Hemos de digerir muchas cosas y muchas veces las tenemos como, no sé si os pasa, como tenemos aquí un tapón y de momento para sostener y aguantar lo dejo ahí abajo y que nadie lo toque, ¿no? Pero vamos a ver, vamos a intentar al menos con nuestros hijos que ellos sí que puedan ir digiriendo. Yo, por ejemplo, lo que he imaginado es, en vez de qué hago cada mañana, es qué emociones queremos o qué habilidades quiero entrenar y que sientan nuestros hijos. Por ejemplo, yo quiero que los lunes, que cada día haya un rato de alegría, aunque sean 15 minutos, vale, pues venga, esos 15 minutos ¿qué podemos hacer? Depende de los niños, a lo mejor ponernos a bailar juntos, hacernos cosquillas, hacernos cosas bonitas, hacer croquetas en el comedor, en la alfombra, algo que todos sintamos alegría. O por ejemplo, vale, vamos a entrenar la responsabilidad. ¿Cuándo lo voy a entrenar? Fácil, haciendo los deberes del cole, por ejemplo, ¿no? O la capacidad de sacrificio, pues levantándonos a las 8:30, aunque podamos empezar a la hora que queramos los deberes, pero entrenar todas aquellas habilidades. Quiero entrenar la empatía, ¿vale? ¿Cuándo la voy a entrenar? Pues ostras, a lo mejor, o la generosidad, pues subiendo de la compra a la vecina, que es una señora grande y pues que le pesa la bolsa o no puede salir. Vamos a intentar entrenar todas aquellas habilidades importantes que nosotros creemos que somos importantes a lo largo de la planificación del día. Lo estoy construyendo, lo que pasa es que es un poco de trabajo, pero cuando pueda, evidentemente, a través de nuestras redes sociales vamos a compartirlo y si padres y colegios queréis, por supuesto, también, porque lo que estamos haciendo es para contribuir y ayudar. Genial, Cristina. Bueno, se nos están acumulando preguntas, te lo digo para Vale. tu conocimiento. Voy más rápido, voy más rápido. O sea que, de hecho, a Loreto la he visto que ha levantado la mano, pero le iba a decir que escribía una pregunta y ya lo ha hecho, así que nada. Dime. Voy con la siguiente. Alba pregunta lo siguiente. Dice, ¿crees que es correcto las medidas que están tomando desde la escuela a nivel de clases telemáticas, enviar deberes, etcétera? A ver, ¿qué es correcto y qué es incorrecto dadas las circunstancias? Depende. Depende de la edad, depende de las circunstancias, depende si tienes posibilidades de tener no solo conexión a Internet, sino también si haces teletrabajo. Si haces teletrabajo, los deberes, pues depende de la edad de los niños, si son pequeños, si son más mayores, pueden ser teóricamente, tendrían que ser más autónomos. Y si no lo son, a partir de los 6 años hemos de entrenarlos en la autonomía y tenemos una oportunidad, ¿no? Yo hago teletrabajo y vamos a entrenar la responsabilidad, tenemos unos deberes, tú uno, y nos ponemos una mesa cada uno y no nos levantamos hasta las 11. Y pierde quien se levante y pregunte. ¿Vale? Por ejemplo, y lo convertimos con un juego y ahí vamos a entrenar la responsabilidad. Pero es cierto que habrá dificultades porque si nos empiezan a meter un montón de deberes, pues bueno, si tú haces teletrabajo, ¿cómo te lo montas, no? Evidentemente, si el padre y la madre tienen teletrabajo, pues bueno, pues uno por la mañana y otro por la tarde. Depende de la edad, ya os digo. Depende de cómo se haga y cómo se haga. Si simplemente es, venga, vamos a correr a meter todos los conocimientos allí, venga, pues simplemente yo simplemente lo que veo es que las famosas asignaturas María, lo que es educación física, música, manualidades, arte, todo el tema de lo que sentimos, las emociones, ahora es cuando todo el mundo las quiere y las necesita, ¿no? Y hacer matemáticas, lengua, pues bueno, pues vamos a seguir haciéndolo, por supuesto, porque no es una O, es una I, hay que hacer eso y lo otro, pero sí que vemos que, bueno, la importancia de la música para relajarnos, la importancia de manualidades para desestresarnos, y ahora lo estamos dando cuenta, ¿no? Entonces, pues bueno, depende de las circunstancias. Nos tendremos que amoldar y ser flexibles y adaptarnos, y eso y tendremos que hacerlo mucho los padres y las madres. Pero bueno, los humanos somos adaptativos, vamos a aprovecharlo, no nos agobiemos. Si creo que no puedo, no tienes razón, no vas a poder. Y si crees que puedes, también tienes razón y sí vas a poder. Un poco depende de la voluntad, por lo que veo, ¿no, Cristina? Exacto. Bueno, vamos con la siguiente pregunta para que no se nos acumulen. Mientras yo voy leyendo las que nos habéis escrito en el chat, también os propongo lo siguiente para hacerlo un poquillo más dinámico, que levantéis la mano, como creo que en algún momento hizo Loreto. Sí, yo sí. os voy conectando el micro, si queréis, y podéis hacer una pregunta que a lo mejor os resulta más cómodo con el propio micrófono, es decir, hacerla por voz, ¿vale? Eso, que sepáis que tenéis la posibilidad. Deis a la manita y os voy dando turno. Mientras tanto, paso con la siguiente pregunta que tenemos aquí de Paula Marcos. Bueno, ella en fin, insiste en cómo manejar esa frustración durante estos días de confinamiento. Vale, Paula.
La frustración, la emoción que hay detrás de la frustración depende de cuál es tu frustración. Puede ser o rabia o miedo. Miedo a lo que piensen los demás de mí, miedo a no ser esa madre perfecta que me imaginaba, miedo a que los niños no sean perfectos y todo vaya fantástico y toda la casa esté ordenada. Puede ser esa frustración o puede ser probablemente la frustración de la rabia, sentir como una injusticia, ¿no? De hecho, la rabia, nosotros es una emoción primaria que también tenemos y que nos ayuda a luchar contra la injusticia. Así que si tú sientes mucha frustración, recordar que la expectativa es un contrato con la frustración, ¿vale? Es decir, si yo siento frustración, yo necesito tolerar la frustración. ¿Cuál es la habilidad principal para tolerar la frustración? La paciencia. ¿Cuándo entrenamos la paciencia? ¿O qué hacemos? Entrenamos la impaciencia. Con el grupo de WhatsApp de las mamás de clase o de los papás de clase, ¿qué entrenamos? La paciencia o la impaciencia. Con los grupos de WhatsApp en general. Estamos entrenando muchísimo la impaciencia, juegos, no hacemos cola porque nos ponemos nerviosos y no sabemos esperar, no sabemos tener paciencia porque estamos entrenados en la impaciencia y entrenamos a nuestros hijos en la impaciencia. De hecho, el 35% de los universitarios de nuestro país toman antidepresivos y ansiolíticos en el primero de carrera universitaria por la tolerancia cero, la frustración, porque siempre he acabado consiguiendo aquello que quería. Así que tolerar las frustraciones, no conseguir aquello que quieres, aquella expectativa que tienes, ¿vale? Y es cuestión de expectativa. Si mi expectativa es esta, yo he de tener esta capacidad de tolerar la frustración. Pero si yo veo que tengo muy poca capacidad de tolerar la frustración porque tengo poca paciencia, si tengo poca paciencia, toleraré poco la frustración, pues tengo que bajar la expectativa. Una de dos, o tolero la frustración con paciencia y puedo subir expectativa, o bajo la expectativa y ya está, y no pasa nada, ¿vale? Pensar que si no tolero la frustración hago dos cosas, o abandono aquello, por eso muchos chicos abandonan un deporte o porque ya no son buenos del equipo, o abandonan los estudios cuando ven que ya no pueden más, ¿no? O la rabia, abandono o rabia es lo que provoca no ser capaz de tolerar la frustración. No sé si te ha ayudado, Paula. Bueno, pasamos con Jenny en lo que Paula responde, si le ha quedado claro. Vale. Dice Jenny, me gustaría empezar a delegar más tareas en niñas de 11 y 7 años para que ayuden en casa. ¿Cómo se podría empezar? Esto es muy importante, Jenny, y es la clave. Yo lo trabajo, invito a los padres que lo trabajan desde, mira, chicos, somos un equipo. Los niños les gusta el juego, vamos a jugar un poco. Jugar no significa estar todo el día, ja, ja, jiji. No, porque no es verdad, seamos honestos. Hay muchas emociones contradictorias. En estos momentos vamos a pasar de una calma porque ha habido una buena noticia de que en Italia hay menos muertes a una depresión porque no tengo ganas de levantarme de la cama, ¿vale? Es normal, es natural, no pasa nada, ¿vale? Pero vamos a regularlas, vamos a dejar que no nos manden ellas a nosotros. Entonces nos hemos de organizar, chicos, nos hemos de organizar a no ser que te acabes hecha polvo cada noche porque tienes que limpiar, tienes que hacer la compra, tienes que hacer la comida, tienes que hacer los deberes, es que al final nos vamos a ahogar. Así que yo os invito a que convirtamos nuestro equipo, nuestra familia en el mejor equipo del mundo. Y un equipo es en el que todos aportamos, todos damos ideas y hagamos una planificación juntos en el que cada uno decide cómo podemos hacer. Yo quiero, lo que he dicho antes, la casa que esté muy ordenado, porque yo pues igual tu hijo dice, pues yo quiero que mi habitación esté desordenada. Vale, pues vamos a hacer, mira, de tal hora a tal hora, la tienes como quieras, pero antes de irte a dormir, cuando hoy venga a las 9 de la noche, ha de estar ordenada. Por ejemplo, yo no me quiero duchar cada día, me voy a duchar cada 2 días. Bueno, mira, si no salimos fuera, pues bueno, depende, si es un adolescente a lo mejor no, pero si no, pues venga, vamos a ducharnos cada 2 días. O ven, vamos a hacer una bañera todos juntos, si tenéis bañera. Busquemos hacer cada día que seamos el mejor equipo del mundo y cada vez que alguien hace, pues tiene una X, un premio, un posit, algo, un beso y convertámonos y brindemos con agua y con vino o con Coca-Cola o con lo que queráis cada noche porque somos el mejor equipo del mundo, por ejemplo. Esa sería una manera que funciona mucho, que a los niños les gusta mucho y que funciona mucho. Somos animales sociales. La empatía, el trabajo en equipo forma parte de nuestra naturaleza y por eso nos encanta. Así que aprovechémoslo. Muy bien, Cristina, no os preocupéis que vamos a ir atendiendo todas las preguntas y de hecho vamos a ir combinando las que están llegando por chat con alguna de voz, porque ya veo alguna mano levantada por ir alternando. Así que veo aquí a José María que ha levantado la mano, así que le voy a dar la palabra, sí, si soy capaz de permitir, o si no que él mismo, José María, si nos escuchas, activa tu audio y podrás... Sí. ¿Se me oye? Sí. No sé si me oís.
Sí, te oigo, te sí, te escuchamos. veo. Bueno, Cristina, lo primero, muchísimas gracias por la charla tan animante y tan necesaria Sí, en estos gracias. momentos. Mi pregunta es sencilla. Los hijos están viendo y oyendo estos días a miles de personas que enferman y a miles de personas también que Que mueren. mueren. ¿Cómo se explica esto? Mirad, ¿Cómo se lo explicamos? ¿Cómo intervenimos en mirad, este? eso hay que explicarlo y si no te lo preguntan, dejar de alguna manera buscar una estrategia para que cuando eso ven, yo os invito a que no vean todo el día la tele viendo eso, ¿vale? Pero que en un momento sí, porque eso lo piensan los niños, sobre todo a partir de los 5 años piensan si no os vais a morir. Los de 5 años ya lo están preguntando y se despiertan por la noche. Mamá, ¿nos vamos a morir? ¿Vale? Esa es la pregunta, esa es lo que, pero es que también lo pensamos nosotros, ¿verdad, José? Tú no te lo preguntas, yo me pregunto, hostia, ¿me va a tocar y me voy a morir? Yo me lo pregunto, no lo digo, pero lo pienso y eso hace que generemos muchas respuestas y mucha imaginación, sobre todo los niños, ¿no? Que no tienen la capacidad reflexiva o los conocimientos o la sabiduría de nuestra edad, que nos hacemos mayores, pero también lo bueno es que también nos hacemos un poquito sabios, ¿no? Yo os invito a que digáis, hombre, claro que nos vamos a morir algún día todos, porque en el momento que nacemos nos vamos a morir, claro que sí, pero si nos cuidamos, por ejemplo, comemos sano, hacemos un poco de deporte, no hacemos tonterías, bueno, eso también depende de la edad de los jóvenes, pues vamos a vivir muchísimo más. Y yo me cuido porque yo quiero vivir y vivir y hacerme abuela y hacerme mayor como tu abuelita, si los abuelitos están vivos, como tu abuelito con tu abuelito. Y aquí es cuando lo importante es la cuña que yo digo, mira, ¿sabes? Yo en vez de preocuparme de la muerte, no en vez de que tú te preocupes, no le digo lo que él tiene que hacer, yo te digo lo que a mí me funciona. Y desde el yo, él aprenderá y cogerá lo que quiera, porque para eso es una persona que no eres tú, es individual, él existe por sí mismo, ¿no? Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Como yo no sé qué va a pasar, yo lo que hago, en vez de preocuparme por morirme, prefiero preocuparme por vivir. Y como algún día nos vamos a morir todos, pues yo lo que hago es vivir al máximo la vida y estar lo más, no sé, lo más animada posible para disfrutar de cada día. Y así puedo sonreír 2 veces por aquella persona pues, por la que a lo mejor pues se nos ha ido, ¿no? Otra cosa es cuando se nos muere, que eso ya está pasando, ¿vale? En Madrid tenéis bastante, creo que por desgracia, experiencia. Nosotros aquí en Cataluña eso ya nos está pasando a nuestro alrededor, cuando se nos va un abuelito o una abuelita y no nos podemos despedir, ¿vale? Eso ya es un tema que se ha de tomar de una manera mucho más seria y se ha de hacer un ritual, un duelo, aunque no podamos ir a despedirle, aunque sea en casa, hacer fotos, hacer una despedida, hacer un ritual. Le hacemos el ritual para poder expresar y decir ese adiós que no hemos podido decir. Es lo que invito cuando eso pase. No sé si te ha ayudado, José. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. A ti. Bueno, pues seguimos. Gracias, José María, también. La siguiente pregunta de Adrián dice, ¿cómo valoras la situación de los niños en esta crisis, ¿no? Son 3 semanas sin salir de casa, bueno, y lo que nos queda, ¿no? Dice él. Y creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? ¿Tú, Cristina, crees que se deberían tomar medidas para que de alguna forma puedan tocar la calle? Sí. Una cosa son 15 días, porque ahora ya me preocupa, aparte de la salud emocional, la salud física. O sea, me explicaba una mamá también de Madrid que vive en un piso interior, entonces por la ventana entra 30 minutos, no llega al día el sol, no cuando llueve, cuando hace sol, ¿no? Entonces, claro, 15 días sí que te toca el sol, necesitamos la luz natural. ¿Y qué hace? Pues tiene un niño de 5 y 8 años y esa media hora pone 2 taburetes y los pone a los niños que les dé el rayo de sol, ¿no? Entonces, pero ¿y si a ti no te entra media hora? Es que media hora es suficiente. Entonces, yo entiendo que lo primero es la seguridad, que hemos de parar este virus, que eso es la guerra, ¿vale? Estamos en guerra, pero en el momento que podamos, la curva esa famosa empiece a bajar, evidentemente desde la responsabilidad empezar a hacer, o sea, que los niños puedan tocar la calle. Eso no significa ir al parque porque es peligroso, porque pueden infectar los columpios, ¿vale? Pero bueno, si tenemos, por ejemplo, en Barcelona tenemos playa, la playa está vacía, pues ostras, intentar hacer cosas bajo responsabilidad de pasear un ratito y que los niños puedan de alguna manera jugar. En Madrid tenéis campo, tenéis, no sé, un poco que entiendo que la salud física es, y si pues, sacamos a pasear a un perro, no vamos a poder sacar a pasear a los niños, que
¿me entiendes? Pero bueno, un poco yo soy bastante crítica, lo confieso, con un poco con el sistema educativo, que el que viene no desde los profesores, ese es el de verdad, hablo el que te imponen, y entonces, pues bueno, un poco los niños muchas veces siento que son los grandes olvidados, que nunca se tienen en cuenta, ¿no? Que me dijo, recuerdo Alexandra, 14 años, me dijo, ¿por qué los mayores os pensáis que el mundo de los mayores es el de verdad y no nuestro? Ostras, me quedé, mira que hablo, ¿eh? No pude contestarle porque me quedé, dije, es verdad, porque nos lo creemos que el mundo de verdad es el nuestro, ¿no? Y no pensemos que los adultos o los españoles somos unos irresponsables. Pues sí que hay gente que se pasa de listo, ¿vale? Pero para 2.000 o 3.000 personas que ponen las multas, hay millones que estamos confinados, portándonos bien, haciendo todo lo que toca y protegiéndonos y protegiendo a los demás, a los médicos, a los enfermeros, a todas estas personas, a los limpiadores, a todos en el súper, a toda la gente que está trabajando, ¿no? Así que creo que igual que somos responsables en eso, también como padres hemos de ser responsables. Bueno, evidentemente habrá que hagan alguna tontería, pero la salud de los niños, digamos que ahora vamos a empezar a preocuparnos porque ha aumentado la desilusión de los niños, el desánimo. Eso esta semana es lo que estamos detectando. Ha habido un poco, cada semana pasan cosas, ¿no? Y ahora estamos un poco ya en la tristeza. El miedo ha pasado a la rabia, ahora vamos a la tristeza, ¿no? Y la tristeza, pues si dura, a mí me preocupa, no es algo que me guste, y yo he de confesar porque suelo decir lo que pienso. Por mucho que me pese, pero acabo diciendo lo que pienso, necesito ser honesta, pero no nos ha de espantar, no nos ha de preocupar, porque la educación emocional es la herramienta brutal, bestial, para simplemente somos capaces de adaptarnos a todo, a cualquier dificultad, por grave que sea, la vamos a superar. Simplemente intentemos no ser máquinas como antes éramos máquinas aceleradas para hacer más y más cada día, y convertámonos en seres humanos, porque nos habíamos deshumanizado, y habíamos deshumanizado lo que es peor, la educación y los niños, ¿no? Atándolos 8 horas a las sillas, pues no sé si es muy natural. Bueno, Cristina, ahora te traslado la pregunta de Adrián Arcos. Dice, ahora que hay muchos profesores enseñando a sus alumnos de forma online, ¿qué actividades pueden proponer a sus alumnos para desarrollar esa inteligencia emocional? Pues un montón de actividades. Si es tan fácil como, por ejemplo, hablar del termómetro de la paciencia. Hacemos un dibujo de un termómetro si queremos tolerar la frustración, y bueno, y cada mañana decimos, ¿yo cómo estoy de paciencia? Yo un 5, yo un 10, yo un 8. Igual la mamá se levanta con un 2 de paciencia, pues ese día vamos a mirar de no ponerla más nerviosa. O igual el niño se levanta hoy con un 3 porque está cansado, porque está agobiado, porque está harto de no salir, o porque ya está cansado, por lo que sea. Cada uno tiene el estado de ánimo que tiene, respetémoslo, ¿no? Pero eso es una manera. También estamos para profesores buscando, a partir después de Semana Santa vais a tener, bueno, deberes, ¿no? A todos los profesores docentes del país. Y entonces estamos intentando también hacer recursos gratis para que puedan hacer los niños en casa y empezar a destapar, y que, bueno, que el tapón al menos en ellos no lo vivan tanto, ¿no? Pues hacer actividades de juegos de cartas que estamos inventándonos. Hay muchas y realmente son muy fáciles de hacer. Es que es súper fácil hacer educación emocional si lo llevamos dentro. Lo que pasa es que no lo sabemos, pero es súper fácil, de verdad. Y después, a ver, yo tengo publicados libros, el Emocuaderno, por ejemplo, Educación Emocional en Casa, no sé si lo tengo por aquí, no, aquí no está. Es Emocuaderno, se llama, de Salvatella, donde hay 24 dinámicas para realizar, ¿no? Pues hay muy fáciles, son súper fáciles de hacer, es muy chulo además. Y aprendes mucho, ¿eh? Bueno, vamos con la siguiente. Por cierto, aprovecho para animar que si alguien prefiere lanzar su pregunta de propia voz, levanta la mano, un botoncito que os encontraréis ahí abajo, levantar la mano, y yo o vosotros mismos o vosotras os activáis el micrófono y lanzáis Y la pregunta. por favor, me gusta más que me las preguntéis y veros la cara, porfa. Sí, Me yo creo gusta que mucho más. además eso lo va a hacer más dinámico además, y yo creo que es más Si no, me interesante. siento muy sola aquí. Bueno, mientras alguien se anima, quizá Loreto, que he visto por ahí que ha conectado el micrófono un par de veces y que levantó la mano en un momento dado, aunque estoy viendo su pregunta por ahí, antes de pasar a su pregunta, hay otra antes, ¿no? Que es de Esmeralda. Esmeralda pregunta lo siguiente, dice, ¿qué opinas de la sobreestimulación de los niños durante el confinamiento mediante actividades, propuestas en redes sociales, etcétera? ¿No deberían entretenerse ellos mismos y aburrirse? Pregunta ella.
Sí, que tienen que aburrirse, claro. De hecho, en el programa que estoy haciendo en la planificación es el rincón de aburrirse, ¿no? Y que tengan allí pues un rincón en que si quieren tener alguna cosa y que ese momento toca pues no hacer nada o estar allí sentados. Pero bueno, la realidad es que los niños, que todos son pequeños, necesitan moverse, necesitan actividades y no están, sobre todo los pequeños, no están más de 30, 40 minutos haciendo una misma actividad. Ellos necesitan cambiar, ¿no? Son creativos, sí, pero necesitan nuestra dedicación. A ver, el tema de la sobreestimulación, lo que me preocupa es que convirtamos nuestro día a día en una réplica de lo que era antes, ¿no? De esta escolar, corre, venga, es ahí con la lengua afuera, ¿no? Entonces, relajémonos, calmémonos, pongamos música clásica durante el día para un poco nosotros también relajarnos y bueno, y no hace falta hacer tantas actividades. A ver, ratos en que el niño simplemente, pues, si está solo, juegue solo y la creatividad saldrá. Lo que pasa es que tengamos en cuenta que no los tenemos entrenados, es decir, que eso es un entreno. Hay que hacerlos autónomos y decir, mira, mientras tú juegas yo hago la comida, o en equipo vamos a hacer todos la comida. Pero claro, si tengo prisa, pues a veces no va a ser. Yo lo que os pido, lo que os diría es relajaros un poco y si hoy haces más y mañana menos, pues no pasa nada, porque tú tampoco vas a estar genial, perfecto y maravilloso todo el momento del día, ¿me entiendes? No pasa nada. Respetemos las emociones que sentimos, no vayamos disimulando, ¿no? Todo el santo día, que eso también, ¿no? Por las redes pasa, ¿no? Que nos sentimos perfectos porque todo el mundo está sonriendo y feliz. Y dices, pero eso no es cierto, ¿no? No es verdad. O sea, habrá momentos que sí, que es cierto que todos vamos a reírnos en casa porque estamos todo el día de mal humor, enfadados. Pues yo os invito también a que pensemos en la suerte que tenemos, lo afortunados que somos de estar bien, ¿no? De no tener que estar ahora mismo en el hospital. Pues pensemos relativicemos un poco y busquemos motivos para sentirnos mejor. Busquémoslos bajo las piedras si hace falta, pero busquémoslos porque los necesitamos ahora. Pasamos ahora a la pregunta de Loreto. Loreto, no sé si prefieres decirla de propia voz o... Sí, no me Sí. importa. Venga, pues Loreto, adelante. Hola, buenos días, buenas tardes, Cristina. Mira, quería preguntarte acerca de la situación de los niños pequeños, cómo afrontar la situación cuando alguno de los padres o ambos padres están aislados o están ingresados en el hospital. En mi caso estoy aislada después de salir del ingreso, entonces veo que mi hija tiene como mucha ansiedad, quiere entrar, le apetece abrazarme porque ella considera que si me abraza me va a curar, pero aunque le explico que no tiene que acercarse, no parece que lo llegue a comprender. ¿Cuántos años tiene? 7. 7, vale. A 7 años ya va a comprender. Seguramente lo que tiene es mucho miedo, Loreto, ¿vale? El miedo es falta de información. Hay que dar la información que necesita. Pregúntale exactamente qué te da miedo, cariño. ¿Qué es lo que realmente te da miedo? Pregúntale eso, ¿qué te da miedo? Y porque dirá, seguramente dirá que te mueras. Bueno, pues te informo que no me voy a morir. Por lo menos ahora no me voy a morir de esto. Más adelante no lo sé, ¿vale? Yo recuerdo un papá que hace años que trabajaba mucho y cuando se iba por trabajar a las 7 de la mañana no veía a sus hijos y cuando llegaba a las 10 de la noche tampoco, ¿no? Era un autónomo, ya sabemos que los autónomos pobres han de trabajar mucho y siempre están pringando, ¿no? Pero bueno, es broma, ¿eh? Y bueno, no es broma, es verdad. Entonces, lo que hacía ese señor era, le decía a su hijo de 4 años que aunque él no pudiera verlo, al niño a él sí, supiera que él cada noche le abrazaba y para saber si le abrazaba, cada noche le haría un nudo en la sábana. Cuando se levantaba el niño por la mañana, cada mañana a las 8 de 4 años, ¿qué es lo primero que hacía? Loreto, mirar el nudo. Si tenía nudo o no. ¿Vale? Entonces la distancia, entonces es el saber que estás ahí. Entonces, pasar los mensajitos por debajo de la puerta. Dile, te quiero, envíale mensajitos bonitos. En el libro Crecer con Valentía, al inicio de cada capítulo hay una de esas frases, hay 36 frases, una en cada capítulo, de aquello que es importante que le digas a tu hijo, esas frases que necesitaríamos como hijos haber escuchado de nuestros papás y nuestras mamás al menos una vez antes de los 18 años. Puedes hacerle eso. O grábale mensajes por WhatsApp, ¿vale? Cosas que ella vea que piensas en ella y que estás ahí. Pero pregúntale sobre todo qué te da miedo y concreta el miedo, ¿vale? Porque ahora es muy grande su miedo y por eso está colapsada. Y piensa que para un niño que le pase algo a su mamá, a su papá, se les acaba el mundo, ¿eh? ¿Sí? Ya, pero bueno. ¿Vale?
No, no va a pasar así, pero ella no tiene la información, no lo puede entender. Por mucho que intento explicar, como que me quedo corta, ¿sabes? Vale, claro, muchas gracias. ella ha de creérselo, Loreto. Ahora igual, ella puede pensar que la estás engañando, porque si cuando estabas en el hospital le decía no pasa nada, no pasa nada, y pierde credibilidad y ahora no se fía. ¿Vale? Hay desconfianza, no se fía. Ya. ¿Vale? Entonces dile que no te fías, que piensas que te estoy engañando, Vale, ves directa al grano. ¿Vale? A ver si te ayuda. Bueno, Loreto. Escucha, Loreto, otra cosa, perdona, gracias, amable. Loreto, una cosa, o Loreto y cualquiera. Gracias. En estas circunstancias, ¿vale? Dime. Tenemos en la granja, en el Facebook y en el Insta de la granja, lo que queráis, se llama, la granja, el Facebook es La Granja Madrid o Insta es La Granja Escola. Hay vídeos de preguntas de padres, pero hay una cosa muy interesante que es el acompañamiento emocional gratuito. Es decir, tú te inscribes y en menos de 24 horas te llamará un educador emocional de la granja y te puede hacer algo, es decir, tú prueba lo que te he dicho, si no ves que no te funciona o necesitas más, te apuntas y gratuitamente te llamamos en menos de 24 horas laborables, gratuitamente, ¿vale? Lo digo para que si alguien ve que algo concreto que le interesa, lo hacemos así, ¿no? Y te ayudará, ¿vale? Más que nada porque es importante eso, hacerlo bien, Loreto, Muy bien. en tu caso, ¿vale? Vale, muchas gracias. Buenas tardes y que no os pase nada a ninguno, chicos. No, cuidaros, no va a pasarnos nada a nadie. Si nos pasa, nos saldremos adelante. Bueno, gracias Loreto y cuídate. Bueno, cuidaros todos. Eso espero, hasta luego. Hasta ahora. Gracias, hasta luego. Seguimos con más preguntas porque ahora tenemos a Carmen, a la que también invito a que si quiere lanzar su pregunta por micrófono, lo haga. Ella estaba escribiendo para que se identifique por si hay otra Carmen, que creo que no. Ya la veo, Carmen. Sí, dice que... ¿nos escuchas, Carmen? Sí. ¿Me escucháis a mí? Sí, te escuchamos. Pues te cedemos la palabra. Como madre estoy preocupada por cómo volverán los niños al colegio y porque los machacarán a recuperar el tiempo perdido. Y como maestra, pues qué dinámicas deberíamos hacer de acogida al alumnado, qué acompañamientos tendríamos que hacer como docentes a estos niños que cada uno tendrá sus casuísticas, sus necesidades. Y yo creo que la vuelta, si es que volvemos, tendremos que dedicarnos a ser más psicólogos que no maestros y a cuidarlos y no recuperar. Pero como madre entiendo que en el colegio donde va a ir mi hija van a intentar que haga todo aquel temario que no ha podido hacer y me preocupan las dos partes. Vale, a ver, a mí también me preocupa, de hecho me preocupa bastante y por eso estamos haciendo acciones, escritos para los colegios, para que, es decir, no podemos después de todo esto empezar a hablar 4 minutos o 10 y empezar con matemáticas a las 9:30, ¿vale? Eso vamos, si hacemos eso ya es que es lo más deshumanizado que podemos, no sé, es que vamos, no tiene ni sentido, ¿no? Cuando hay niños que habrán perdido abuelos, cuando hay niños que habrán visto a su madre llorar o a su padre y eso para un niño de 5 o 6 años es muy duro, o sea, vamos a ser personas y a ser honestos y a no disimular más lo que estamos haciendo, que es disimular todo el día. Entonces, nosotros, tanto en la Granja Madrid como en la Granja Barcelona ya estamos haciendo una actividad de un día en el que podamos vaciarnos, ¿vale? Vaciarnos y ser conscientes de todas aquellas emociones positivas que se nos han quedado por el camino durante estos meses. Porque la ilusión se nos está desgastando, la alegría se nos está desgastando, el optimismo se nos está desgastando, la esperanza se nos está desgastando o se nos va a ir desgastando. Y claro, llega un momento que ya no me quedan. Entonces, ¿qué me queda en el pote? La mierda, ¿no? El negativismo, el pesimismo, todo aquello que lo que hace es que nos destruye y nos autodestruimos y además a mes destruimos a los demás, porque habrá más rabia, habrá más miedo y eso, si yo no estoy bien, es muy difícil que lo esté con los demás, ¿vale? Entonces, lo primero es hacer algo que podamos vaciar, ¿no? a los niños de lo que nosotros hacemos, una que se llama Tejiendo Nuevas Relaciones. Lo que pasa es que, claro, invito a que quien haga esto, que antes se forme. Tenemos unos meses, Carmen, los educadores podéis formaros desde la granja. Si tú puedes enviarme una pregunta en privado, te voy a ayudar porque hay cursos nuestros incluso que puedes hacer para al menos tener un poco más de idea para
jolín, porque hay que hacerlo bien, no vayamos a abrir la caja de Pandora y no cerrarla, ¿sabéis? Entonces nosotros estamos haciendo, al menos en un día, de hacer ese trabajo, ¿no? De abrir, vaciar para volver a llenar con aquello que decidimos que queremos que sea nuestra vida y acabar de una manera más positiva, con más energía, ¿no? Nosotros ya lo estamos preparando, pero claro, somos profesionales con muchísima experiencia, con un método probado científicamente y claro, nosotros podemos hacerlo. Y los profesores tenéis que hacerlo, como sea, pero vais a tener que hacerlo, claro que sí, es que no podemos, vamos, sería terrible no hacerlo, ¿no? Entonces, yo invito a los profesores a que no te puedo dar una respuesta rápida porque es demasiado riguroso y serio. ¿Vale? Entonces, yo invito a... Nosotros estamos abiertos para como si vuestro centro educativo necesita ayuda, ostras, decírnoslo porque estamos trabajando gratis, ¿me entiendes, Carmen? Entonces, pedirnos ayuda, decirme qué queréis, cómo debemos hacer y os podemos ayudar, o hacer algunos cursos o online, lo que sea, o algunas pautas, pero es que hay que hacerlo, es que como no lo hagáis, vamos, me voy allí y os corto a todos, de verdad. No, porque entonces sí que va a ser peor. O sea, lo que no podemos después de un trauma, porque va a serlo, empeora lo que vamos a tener que hacer es que no acabe siendo un estrés, que haya aquí una patología, ¿vale? Con lo cual, ostras, hablemos vaciémonos cada día un poquito y expliquemos qué sentimos. Pero no solo los niños, nosotros también, porque entonces estamos tan ocupados y orientados a que los niños lo hagan y tú no, pero es que la base eres tú. ¿Me entiendes lo que te digo? Si tú eso lo haces, tu niño lo va a hacer, porque funciona por osmosis, estamos juntos, va a pasar así. Hemos de empezar por nosotros mismos. Y tenemos, como mínimo, parece ser que en junio va a empezar el cole. Ostras, tenemos abril y mayo, aprovechemos abril y mayo para hacer intensivo, Carmen. Carmen y padres y educadores, y lo traslado, si no sus profesoras, a que podéis pasar contacto y vamos a ayudar a todo el mundo. Eso tenerlo por descontado, ¿vale? Y si podemos hacer algo, pues lo grabaremos para que, como lo de hoy se está grabando, para que más gente pues lo pueda ver. Compañeros o gente del cole, no sé, lo que queráis. Aquí vamos a estar para ayudar, evidentemente, como no podía ser de otra manera. Pero eso es muy importante, ¿eh, Carmen? Bueno, vamos ya... Te agradece, por cierto, también veo aquí las gracias de Paula Marcos, que también te da las gracias y que le había quedado muy claro, lo leo ahora. Perfecto. Y ya tenemos la última pregunta, porque además ya estamos fuera de tiempo, que es la de Pedro, al que también, si nos escuchas, te invito a que, si lo prefieres, lo expongas de propia voz, o si no, pues leo directamente el mensaje. Pedro, si nos escuchas, si estás ahí, conecta el micro. Bueno, si no voy... Sí, ya lo tenemos. Pedro, adelante. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo andamos? Bien. No sé si me oís bien. ¿Sí? Sí. Encantado de saludaros a todos y muchas gracias por esta oportunidad, que estoy dándome cuenta ahora mismo que tengo puesto aquí, vale, justo, tapado, estaba tapada. No es lo habitual, pero como no lo suelo utilizar, no me he dado cuenta y estaba tapado. Un poco relacionado, de verdad que, bueno, según estaba escribiendo la pregunta, se relaciona un poco con lo de Carmen, pero bueno, un poco esa gestión de la vuelta cuando se intente volver a una cierta normalidad, porque hasta qué punto puede durar esa normalidad y esa psicosis, ese miedo a que no te acerques, a que guarda distancia, a que no te metas a hacer deporte con los demás, o no vayas a nadar, o no vayas al cine, o si vas al cine, yo qué sé, estas historias. ¿Ves cómo se podría, a lo mejor de alguna manera, aunque no es muy difícil, me imagino que es acostumbrarse y lo que decías antes, ¿no? Pedro, somos adaptativos, ¿vale? Lo que te está pasando a ti es lo que pensamos todos. A mí también me pasa. Yo tengo en la granja, somos un montón, tanto la de Barcelona como la de Madrid, pues tenemos en una 70 trabajadores y en la otra tenemos 10 o 12 y están todos con un ERTE. Como te puedes imaginar, yo también tengo esas circunstancias y te entiendo perfectamente. Yo hago una cosa que a mí me funciona. Lo que te pasa es ansiedad, ¿eh? Eso se llama ansiedad. Es decir, de hecho, los humanos, si no pensáramos en el futuro, no sentiríamos ansiedad, pero como pensamos en el futuro, sentimos ansiedad. La ansiedad es el miedo a ese futuro, la que pasará, ¿no? Cada vez que dices ¿y si? Yo cada vez que empiezo una frase con el ¿y si? Ojo, ansiedad, ¿vale? Entonces, no sabemos lo que pasará porque realmente es algo
es que absolutamente inconcebible, ¿no? Lo que estamos viviendo día a día. Es que la realidad cambia cada 2 días. Nosotros la realidad nos ha cambiado. A mí no me ha cambiado prácticamente mi realidad, igual me habrá cambiado 2 veces en mi vida, y ahora me cambia cada 2 días. Depende de los números o que sale en la tele, ¿no? A mí lo que me funciona es lo típico que necesitamos todos para ser nosotros que gestionamos la ansiedad y que no sea la ansiedad la que nos gestiona a nosotros. Y es, ¿yo puedo hacer algo con eso? Esa pregunta. ¿Tengo una respuesta que yo pueda hacer algo? No, sí. Por ejemplo, que mi casa esté más limpia, yo puedo hacer algo, le puedo limpiarla más, pero que sacar el coronavirus yo no puedo hacer nada. ¿Vale? ¿Que será complejo? Por supuesto, ya te digo yo, como técnica en educación emocional, las emociones son contagiosas. Vamos a tener un trabajo que flipamos todos. Pero también es una oportunidad. Para la ansiedad lo que nos funciona es, me pongo a la tarea. Nosotros he hecho actividades para jugadores de la Masía, hacemos educación emocional allí, y entonces con los jugadores siempre con esa ansiedad, ¿no? de meter goles, y a veces en ese momento de hacer un penalti, ahí es cuando el miedo te invade, ¿no? Y la ansiedad, y ahí es cuando fallas el gol, ¿no? Solo hay una manera, y es enfocándote a la tarea. Es decir, cuando yo me pasa esto, pienso, a ver, ahora estoy haciendo la comida, pues estoy haciendo la comida. Ahora estoy escribiendo. Ahora estoy haciendo un chat, estoy haciendo un chat. Y cada vez que mi cabeza se va al easy, se me va al futuro, tú, Pedro, no. ¿Qué estoy haciendo ahora? Pues venga, ¿estoy bebiéndome un vaso de agua? Saboreo el vaso de agua. Y lo mismo con tus hijos. Cuando tu hijo diga, ¿y si cuando volvamos? Aquí, ahora es ahora y después es después. Utiliza esta frase. Lo que habrá después no lo sabemos. Ahora, los humanos somos los seres más adaptativos que ha existido nunca en la Tierra. Así que me imagino que podremos adaptarnos y saldremos adelante, eso seguro. ¿Cómo? Como ahora no lo sé, pero que saldremos los ya te digo. trámites no se pueden hacer Seguro por que sí. teléfono y no sé qué. Espero verte Muchas ayudado, gracias. Pedro. Sí, por supuesto que sí. Gracias y que seguís todos bien, ¿vale? Igualmente. Muy bien, pues con Pedro hemos acabado ya todas las preguntas que venían aquí, más allá de que pues, nos están dando las gracias a algunos de los participantes también, para que lo sepas, Cristina, porque no sé si lo estás pudiendo ver. En fin, también pues, por resolver estas dudas, ¿no? Y yo creo que al final todos los que estamos hoy aquí conectados nos estamos sintiendo de alguna manera liberados, ¿no? Porque al estar todos confinados en nuestras respectivas casas, pues tener aquí una ventana al exterior y al mundo y sobre todo con cosas que nos preocupan en nuestro día a día, pues por lo menos se agradece y no sé, por lo menos ponemos el foco de nuestra cabeza en otro sitio, ¿no? Me gustaría acabar con una reflexión de que le preguntaron una vez a Buda qué le extraña de los hombres y dijo, lo que me extraña y me resulta muy curioso es que viven como si no hubieran de morir nunca y mueren como si no hubieran existido nunca. Así que os invito a que estas circunstancias que nos están pasando pues nos ayuden a vivir para que cuando nos muramos algún día, que será de aquí mucho tiempo, espero, podamos mirar atrás y decir, sí, lo he hecho, bien hecho todo aquello que tenía que hacer. Muchas gracias. Joder, vaya palabras, Cristina, pues, de final. Pues gracias, Cristina, lo primero a ti por habernos impartido esta charla y estos ratitos, estos minutos que nos has dedicado. También yo quiero agradecer a todos los que habéis asistido al webinar. En fin, nosotros vamos a seguir haciendo seguramente más webinarios. Si os parece, en fin, yo como más o menos tengo el contacto de todos los que os habéis registrado, si hay nuevas fechas, incluso la propia Cristina hablaba de que, bueno, tienes por ahí alguna cosilla preparada, o sea, en otro campo, ¿verdad? No solo el miedo, ¿no? No, podemos hablar de autoestima, podemos hablar de muchos temas, evidentemente, ¿eh? La autoestima también se nos va a bajar un poquito, ¿vale? Podemos hablar de muchos temas o de hacer más un de solo preguntas, por ejemplo, que si vamos más, normalmente las preguntas de uno funcionan para todos, así que no hay problema. Yo estoy disponible para ayudar a todo el mundo que lo necesite y también, sobre todo, a los profesores. Si queréis hacer alguno por profesores, creo que ellos también necesitan en estos momentos mucho apoyo.
Muy bien, pues lo dicho, Cristina, gracias a ti y lo dicho, haremos nuevos webinarios, os iremos dando las fechas y calendarios de los próximos, todos gratuitos, que son cosillas que yo creo que a todos ahora nos puede venir bien, en fin, para salir un poco de esta situación, ¿no? He dejado también, por si alguno, de hecho lo voy a volver a poner antes de desconectarnos, porque sé que en cuanto desconectemos la reunión desaparece, pero bueno, yo me comprometo a que voy a enviaros a todos la grabación de este webinar. Si hay algo de material, pues también os lo voy a hacer llegar. Mi correo lo tenéis ahí en el chat, borja@padresycolegios.com, ¿vale? Borja, yo si quieres os enviaré las 35 frases del libro de Crecer con Valentía para que, bueno, si lo imprimís o colgáis en la nevera y os acordéis que les tenéis que decir a vuestros hijos, a los pocos deberes. Ay, qué bien, pues fantástico. Eso sería estupendo. Pues yo no os preocupéis que tú me lo pasas, Cristina, yo se lo hago pasar a todos los que han asistido, bueno, y a los que no también, en fin, todos los que se han apuntado. Y a la inversa, si por lo que sea queréis alguna duda, creo que Cristina ha dado referencias también de su página de Facebook, de su página web. Si lo quieres recordar, Cristina, antes Sí, de mira, terminar. podéis escribirme a mi mail, cristina@la-granja.net, la granja con el guión en medio, ¿vale? cristina@la-granja.net, o la web es lagranja.top y ahí entras en Barcelona o en Madrid, lo que os interese, y ahí veis, tenéis más contactos, pero bueno, el mío es ese y yo estoy aquí para lo que necesitáis. Y si necesitáis algo, yo os envío desde el tema de acompañamiento emocional, las llamadas por teléfono, bueno, os ayudo, tenemos cursos, bueno, os ayudo con lo que necesitáis, os ayudaré, eso por supuesto y por descontado. Muy bien. Yo recuerdo mi correo también, borja@padresycolegios.com. Padres y colegios, la I, la conjunción, vamos, .com. Y yo me encargo, lo dicho, de enviaros todo el material. Pues nada más, cuidaros todos y esperemos que nos veamos en la siguiente y también, si es posible, en mejores circunstancias, seguro que sí. Venga, va. Que enseguida vamos a tener ahí un poquillo de ánimo. Venga, gracias a todos. Por los padres, que nos aplauden, por los padres, a las 8 esta noche.